del apóstol San Juan. Segunda de Juan, en el solo capítulo que tiene, estudiaremos desde el versículo 8 al versículo 13. Segunda de Juan, versículo 8 al 13. Y si el Señor así lo permite, vamos a estar concluyendo ya con la segunda de Juan para estar pasando a nuestro estudio versículo por versículo, posteriormente a la tercera de Juan. Segunda de Juan, verso 8 al 13, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Amén. Dios Padre, te damos gracias por haber leído esta porción de las Escrituras. Te agradecemos, oh Señor, por haber llegado ya a este momento donde te adoraremos por medio de la predicación, por amor de tu santo y bendito nombre. Permítanos, Señor, ser instruidos por medio de las Escrituras, ser enseñados, ser redargüidos, ser corregidos también por su palabra. Necesitamos, Señor, que puedas hablarnos a nosotros con claridad. Abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras, Señor, así como tú quieres que llegue a cada uno. Te suplico y te ruego, Señor, que su palabra corra y sea glorificada y sea prosperada para aquello que tú la has enviado. Por amor de tu nombre, usa mis labios, Señor, para predicar tu palabra. Amén. Reconozco, Señor, que no soy absolutamente nada y que en vano estaría hablando de Cristo en este momento si tú, Señor, no hablaras a través de mis labios. Por eso te suplico y te ruego, Señor, que me permitas predicar para tu gloria y para tu honra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Hoy hemos llegado ya al la última parte de este estudio de la primera de Juan. Por la misericordia del Señor, y aproximadamente en un mes, estuvimos viendo verso a verso lo que esta epístola nos quería decir. Hemos visto que en su contexto gramatical, esta es una carta que comienza con un saludo y termina obviamente con una despedida. Tiene también un desarrollo en el cual el apóstol Juan a una mujer, a una señora, la cual le prestaba de manera hospitalaria su hogar a las personas que predicaban a Cristo, el apóstol aquí quiere que esta mujer siga con esa labor en el Señor, pero que también tenga cuidado de quien tiene bajo su hospedaje, que tenga cuidado de aquellos que se aprovechan de la hospitalidad de esta señora para propagar así las herejías destructoras. Amén. Por eso es importante que hemos entendido que desde un principio el apóstol Juan nos dijo que había una unidad inseparable entre el amor y la verdad. La palabra del Señor habla del amor, sí, habla del amor, pero del amor y la verdad, no de manera separada. No puede decir tenemos que amar y recibir a aquellas personas que predican falsa doctrina. Eso no sería amor, porque el amor se goza en la verdad y no se goza en la injusticia, no se goza en la mentira, no se goza en la falsedad ni en la hipocresía. Por eso es importante entender que el amor de Dios siempre está basado en la verdad. El apóstol Juan quería que esta mujer supiera que
como cristiana, ella debía tener este fruto de amor en Cristo. Pero ese fruto de amor en Cristo debe ser siempre con la verdad. La palabra verdad se repite mucho, en tan breves versos, se repite mucho. Y hemos dicho también que la segunda de Juan es una explicación, si lo podríamos decir de esta manera, aplicativa a una situación de todo lo que la primera de Juan nos enseñó. La primera de Juan, en grandes rasgos, nos enseñó a distinguir si verdaderamente nosotros éramos cristianos. Porque Juan quiso decirnos por medio de la primera de Juan, quiso decirnos que nosotros tenemos que tener seguridad en nuestra salvación. Tenemos que tener claro si somos verdaderos cristianos o somos hipócritas o farsantes. El apóstol Juan quiere que lo sepamos. Pero no solo quiere que sepamos si nosotros estamos en la fe o no, sino que también que los que están a nuestro alrededor están en Cristo o no están en Cristo. Por eso es importante repasar una y otra vez las características de un verdadero cristiano, las evidencias de un verdadero cristiano, las cuales a lo largo de la primera de Juan nos enseña de manera muy abundante, simplificándolo en dos palabras: amor a los mandamientos de Dios y amor a los hermanos. No puede una persona decir que ama a Dios si no ama a sus hermanos. No puede decir una persona que ama a sus hermanos y no ame la palabra de Dios. Siempre este amor es de manera inseparable con la verdad. La vez pasada vimos cómo muchos engañadores habían salido por el mundo. La palabra del Señor aquí nos deja y nos dejó en claro la vez pasada de que hay tanta gente que se pregunta: ¿por qué hay tanto evangélico? ¿Por qué hay tanto cristiano? ¿Por qué hay tanta persona predicando a Cristo? ¿Y por qué están todos separados? Otros se preguntan: la religión cristiana es la religión más grande de todo el mundo. Pero eso, si usted lo mira de una manera muy, muy macra, si lo podemos decir de esa manera, de una manera muy, pero sin filtro, sin nada. Pero si usted se ahonda en esos números que dicen que el cristianismo es la religión más grande del mundo, ahí hay católicos romanos, testigos de Jehová, mormones, verdaderos cristianos. Hay de todas las cosas que usted se pueda imaginar. Entonces, el apóstol Juan quiere, y como sabe que muchos engañadores han salido por el mundo, quiere que usted sepa distinguirlo, para que no se quede con estas personas por amor, sino que abandone a estas personas, se aleje de estas personas, para que no le hagan perder fruto. Nótese que aquí la palabra del Señor nunca dice que una persona va a perder su salvación, sino que lo que va a perder es fruto. Cada cristiano, y no digo solamente los ancianos de la iglesia, el anciano pastor obispo o los diáconos, estoy hablando de cada integrante de la iglesia. Cada integrante de la iglesia tiene un trabajo en el Señor. Y al final de su vida, como lo hemos estudiado ya hace mucho tiempo, en el tribunal de Cristo tendrá que dar cuenta de todo el trabajo que el Señor le dio y ver si verdaderamente cumplió con este trabajo o no cumplió. No estamos hablando aquí de salvación, estamos hablando de premio, estamos hablando de galardón, estamos hablando de aquella recompensa que el Señor dará a aquellos que hayan trabajado arduamente en lo que el Señor le encomendó precisamente a esas personas. Porque cada uno de nosotros es responsable de trabajar en las cosas de Dios. Y dentro de todo esto, muchos engañadores han salido por el mundo. Por eso usted podía ver hace un tiempo atrás, o hace unos días nomás, viendo la televisión o en el internet, cómo el pastor Soto podía levantarse y hacerse llamar evangélico y estarle pidiendo el 10% del 10% que estaban dando de la AFP. Y estaba diciendo que los que no lo hicieran eran gente que robaba, que le robaba a Dios, y empezaba a utilizar textos mal enfocados. ¿Y qué es lo que dice el común de la gente? Mira, esos son, ¿viste? Viste que todos los evangélicos son iguales, viste que todos los cristianos son iguales, dice. Pero no, el apóstol Juan dijo que había mucha gente, que muchos engañadores iban a salir por el mundo. Entonces hay tanta gente que se hace llamar cristiana, y no porque alguien se haga llamar cristiano lo es. Eso es lo que usted debe entender. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso dijo el Señor. Si alguien no hace la voluntad de Dios reflejada en las Escrituras, debe ser rechazado inmediatamente como un falso cristiano. La palabra del Señor hablaba a esta mujer que tenía que tener cuidado porque
pudiese ser que ella estuviera albergando a los anticristos. Recuerde que el único en utilizar la palabra anticristo en la Biblia es precisamente el apóstol Juan. Y es precisamente en estos textos que estamos viendo. Entonces, anticristo significa colocarse en el lugar de Cristo o estar en contra de Cristo. Las personas que quieren predicar falsa doctrina se están colocando en el lugar de Cristo porque están queriendo traer una revelación la cual el Señor no ha dado. Hay personas que hoy en día se hacen llamar cristianas y andan buscando nuevas revelaciones. Pero debe entender usted que la revelación ya está. Son estos 66 libros bíblicos de los cuales diligentemente estamos ordenados por Dios, mandados por Dios a obedecer. Y no solo obedecer, sino escudriñar, estudiar de manera amplia y profunda lo que la Escritura quiere decirnos. Entonces, hay mucha gente, muchos engañadores, muchos farsantes. En ese tiempo Juan, en su contexto histórico, está hablando de aquellos gnósticos, aquellos que creían que la presencia de Cristo no fue física, sino era como un fantasma el Señor, que era algo de la mente y que ellos tenían un conocimiento mucho más elevado. Para ellos Cristo era solamente el inicio y ahora ellos tenían un conocimiento mucho más grande. Pero eso no es cierto, porque el Logos, la palabra, es Jesucristo. Amén. Entonces todo lo que tiene que ver con Jesucristo, todo lo que tiene que ver con su palabra revelada, es lo que a nosotros nos debe interesar y no otras revelaciones que gente crea tener. Entonces le dice a esta mujer, tú tienes que tener amor, tú tienes que hospedar, porque el hospedar los unos a los otros es un mandamiento del Señor, lo vimos en el libro de Romanos. Pero aquí eso no significa que tienes que hospedar a cualquier persona. Eso no significa que tú tienes que mostrar esta hospitalidad a cualquier persona, porque puedes que estés mostrando hospitalidad y ayudando a aquellos que falsifican la verdad de Dios. Puede que estés ayudando a aquellos que distorsionan el mensaje de Dios. Entonces aquellos que ayudan a este tipo de personas es lo que este mensaje nos va a decir. La última parte de esta carta de Juan y su preocupación. Mirad, dice verso 8, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Se acuerda lo que la palabra mirad significa? Observa. Está alerta. Está alerta. Pero mírense ustedes mismos. Miren por vosotros mismos. Estén alerta. Háganlo por ustedes. Estén alerta, háganlos por ustedes. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Esta mujer estaba haciendo bien en hospedar a las personas. Y no solo a las personas, sino que ella hospedaba a aquellos que predicaban la palabra de Dios. Amén. Pero lo que no estaba teniendo ella era filtro. Por lo cual ella estaba hospedando a cualquiera que decía que era cristiano. Y aquí le dice, pero miren, estén atentos, estén despiertos, miren por ustedes mismos, que no pierdan todo el trabajo que ustedes están haciendo. Porque hospedar a alguien no era cualquier cosa. Usted tenía que atender a esa persona. Usted tenía que darle de las cosas necesarias, tenía que darle un lugar en su casa. Tenía que, obviamente, cuando alguien que ha vivido en algún momento lejos de su hogar o que le ha tocado hospedar a alguien alguna vez, usted puede sentir, el dueño de casa siente que alguien ha invadido su privacidad. Pero esta mujer por amor de Cristo lo hacía. Pero una cosa debía ella entender. Ese trabajo tan arduo de sacrificar muchas cosas, tanto lo monetario, tanto su tiempo, porque ella no le pedía nada a estas personas cuando las hospedaba. Ella lo hacía por amor de Cristo, por amor de la palabra del Señor. Pero estaba diciendo, mira por ti misma. Mira por ti misma. Que todo el trabajo que estás haciendo no sea un trabajo vacío, porque la palabra vano significa vacío. Amén. Que todo lo que estás trabajando al final se va a perder porque estás ayudando a quienes no debes hacerlo. Dice, mirad por vosotros mismos. La hospitalidad es un fruto de amor cristiano. Tiene recompensa de parte de Dios. Pero el apóstol Juan deja en claro que ayudar a los farsantes representaría un trabajo en vano.
Y no solo eso, sino que resultaría en una pérdida de galardón. Porque aquí dice la palabra del Señor, sino que recibáis galardón completo. Si una persona hospeda estas cosas, no va a recibir este galardón completo. Todo este fruto de trabajo no lo va a recibir completo. Veamos lo que la palabra del Señor nos dice en Mateo 10. Mateo capítulo 10, con respecto a esto. Porque es importante entender que cada cristiano debe trabajar para las cosas de Dios. Usted no puede creer que es solamente ser cristiano significa ir a una iglesia, orar, cantar, leer la Biblia. No, eso es ser un religioso. Aunque un verdadero cristiano hace todas esas cosas, también debe entender que el Señor ha derramado abundantemente de su Espíritu Santo sobre toda la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ha dejado un fruto en cada uno de nosotros. Ha dejado en cada uno de nosotros una responsabilidad, un trabajo en el Señor que hacer. Mateo capítulo 10, verso 40 dice: el que a vosotros recibe, hablando de la hospitalidad, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibiera a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Si usted sirve de manera hospitalaria a uno que predica a Cristo, a un hijo del Señor, una hija del Señor, si usted le brinda hospitalidad, usted va a recibir recompensa de parte del Señor. Pero nótese que aquí está hablando de profetas, está hablando de justos, está hablando siempre de personas de Dios. Y una persona que recibe a una persona de Dios va a recibir recompensa. Pero no espere recibir recompensa si usted no tiene filtro para realizar este servicio en las cosas de Dios. Mateo capítulo 25, versículo 37, dice así la palabra del Señor. Mateo 25, 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Obviamente esto se da en el contexto profético del juicio a las naciones. Lo estudiamos en el libro de Apocalipsis, donde aquellos que estén en la gran tribulación, si tan solo le prestan hospitalidad a uno de estos 144.000 predicadores, van a recibir una recompensa de parte del Señor. Pero esto también se toma como principio bíblico para todos aquellos que hospeden a los verdaderos cristianos. Y bíblicamente hospedar a los verdaderos cristianos trae recompensa. Pero la recompensa siempre y cuando será si uno lo hace con el filtro bíblico, porque el amor debe ser extendido solamente por medio de la verdad. No puedo decir que amo a alguien si no le digo la verdad. El acto más grande de amor que un cristiano hace es decirle la verdad a las personas. Usted no puede decir: es que yo amo a mi familia, amo a mis amigos, por eso yo no le hablo de Cristo. Eso no es amarlo. El amor se refleja fielmente a través de la verdad. Que usted le diga la verdad: oiga, usted está en pecado, pero se lo diga obviamente considerándose a uno mismo, y se lo diga con el amor del Señor, pero siempre la verdad va acompañada del amor. Pero nunca espere amar a alguien si no le dice la verdad. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10, hablando de que cada uno de nosotros tendrá que presentarse algún día delante del tribunal de Cristo. Cuando hablamos del tribunal de Cristo, estamos hablando de los salvos, no estamos hablando de los que sufrirán condenación. El tribunal era un lugar, como lo estudiamos hace algún tiempo atrás, un lugar de premiación, un lugar donde se reciben recompensas. Todos los que están aquí son cristianos, son hijos del Señor, pero cada uno va a recibir su alabanza del Señor de acuerdo a lo que haya hecho en el cuerpo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, dice así: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,
sea bueno o sea malo. Obviamente si hicimos algo malo no esperemos recibir buenas recompensas. Por eso, esperemos recibir galardón completo. Es como si un pastor o obispo anciano se preocupara de predicar y predicar, ocupar sus horas, ocupar su tiempo en cabras y no en ovejas. ¿A qué me refiero eso? Que un pastor anciano obispo dedique su tiempo, su trabajo a personas que no son cristianas. ¿Qué recompensa esperaría recibir si está trabajando con aquellos que Cristo nunca le dijo que fuera a trabajar? ¿Se fija? ¿Qué recompensa va a hacer? Va a pasar más rabia porque esas personas están muertas en sus delitos y pecados, por lo cual al no querer salir nunca del pecado va a ser un cuento de nunca acabar. Entonces es importante que nuestro trabajo en el Señor no sea un trabajo irracional sin pensar las cosas, es un trabajo certero, es un trabajo que va determinado, encauzado a un lugar. Si bien hay personas que hacen muchos trabajos en las cosas del Señor, cuando la Escritura hablaba de ir a ver los presos, muchos tomaron esto y fueron a ver a los delincuentes y todo eso. No estamos diciendo que predicarle el Evangelio a los delincuentes es algo malo, no, es algo bueno. Pero la Biblia cuando más se refiere a esto es a aquellos que por causa de Cristo estaban en la cárcel. Por causa del Evangelio estaban ahí. Entonces, ir y esperar recibir una recompensa por ir a predicarle a los presos, todo eso está totalmente descontextualizado, porque eso se hace por predicar el Evangelio, no por un servicio a los que están en la cárcel, porque la Biblia dice que había que visitar a los que están en la cárcel. No sé si me entiende ese trasfondo. Es lo mismo si, Señor, yo he recibido hospitalariamente a muchos cristianos, pero uno se llamaba Casluna, otro Guillermo Maldonado, otro se llamaba tanto, y solamente son personas que predican falsas doctrinas. No esperes recibir recompensa o alabanza de Dios si ha recibido sin filtro o ha trabajado sin el filtro que el Señor ha dado para manifestar su amor. En este caso, sería algo malo prestar hospitalidad a los farsantes, pues le estaríamos ayudando a propagar su falso mensaje. Es como si una persona dijera, usted tiene que tener tanto amor que ame hasta el mismo diablo. No puede amar al diablo, el diablo está en contra de las cosas de Dios. Usted debe amar la verdad de Dios. Amén. Y si ama la verdad de Dios, va a amar a todos aquellos que se sometan a la verdad de Dios. Y cuando estoy hablando de este tipo de amor, estoy hablando de este amor basado en la palabra de Dios. Estoy siempre hablando desde ese punto, el amor basado en la palabra de Dios. Es necesario que cada hermano y que cada hermana tenga claro que no debemos prestar ayuda al falso evangelio. Debemos apartarnos y alejarnos de los farsantes. El mayor acto de amor que usted puede hacer es alejarse de los farsantes. Alejarse de aquellas personas que no predican el Evangelio de Cristo. Y aquí no estoy hablando que usted se ponga a discutir por cosas que no tienen sentido, como si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo, si a Sansón le cayó un de 5 metros o de 4 metros. No estoy hablando de cosas que no tienen sentido, estoy hablando de doctrinas que sí importan, como la salvación solo por gracia, la justificación por medio de la fe. Estamos hablando de doctrinas que verdaderamente importan. No estamos hablando de cosas, la deidad de Cristo, la deidad del Padre, del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando de doctrinas fundamentales dentro del cristianismo, que si no son entendidas, pueden llevarse a herejías tan grandes que nieguen aún al mismo Señor que los rescató. Segunda de Tesalonicenses 3:6. ¿Qué debemos hacer si nos encontramos en nuestro camino como esta mujer? Y tenemos dos opciones: prestar ayuda a estas personas o no prestarle ayuda. Y cuando estoy hablando de estas personas, estoy hablando de falsos predicadores, falsos hermanos, falsos cristianos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice así la Escritura: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Que debemos apartarnos de todo aquel hermano. Y aquí no está hablando de los verdaderos hermanos, está hablando de aquellos
Está hablando de la iglesia visible. Hay mucha gente que se hace llamar hermano. Eso lo entendemos, ¿no? A veces no tenemos una vista así de saber todas las cosas, pero mucha gente se hace llamar hermano dentro de una iglesia. Pero aquí la palabra es clara. Si una persona que se hace llamar hermano se comporta desordenadamente, ¿qué significa comportarse desordenadamente? No andar bajo la enseñanza del Señor. Si una persona se hace llamar hermano y un fornicario, yo no me puedo juntar con él. Eso es lo que la Escritura me está diciendo. Apártense de todo el que se llama hermano. También lo explica en los Corintios, ¿cierto? Todos aquellos que se hacen llamar hermanos y son estafadores, son violadores, son personas que permanecen en su pecado, son mentirosos, siempre andan mintiendo. Hay que apartarse de esas personas, porque esas personas andan desordenadamente y no según las enseñanzas de Cristo. Aquí cuando dice y no según las enseñanzas que recibiste de nosotros, no está hablando de nosotros como que yo le estoy diciendo de nosotros, no, aquí el apóstol Pablo está hablando desde su punto, desde su perspectiva. ¿Y qué es lo que hablaba? En las palabras de Cristo. Entonces, siempre y cuando, por decir, el que le habla esté predicando las palabras de Cristo, usted debe creerlo. Pero si no predica las palabras de Cristo, usted debe rechazarlo. Amén. Si no se arrepiente de estar predicando cosas falsas. El verso 15 dice: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestarle como hermano. Obviamente no hay que tenerle como enemigo, pero una medida disciplinaria dentro del cuerpo de Cristo es aislar y alejarse de todas aquellas personas que anden desordenadamente y no bajo la doctrina de Cristo. ¿Por qué hay que aislar a estas personas? Para darle el motivo del arrepentimiento. Si nosotros nos seguimos juntando con personas que distorsionan la verdad, esas personas nos van a terminar distorsionando a nosotros. Si bien no vamos a perder la salvación, pero sí vamos a tropezar, y muy fuerte, por andar donde no nos corresponde andar. En cambio, si nosotros, el mayor acto de amor que podemos hacer con estas personas farsantes es alejarnos de ellos, aislarlos, cosa que ellos puedan razonar y volver, pero arrepentidos. No aceptar a la gente con sus herejías. Mientras no deje la herejía, no podemos aceptarlo. Porque alejarse de la herejía, ¿qué representaría para esa persona? Arrepentirse. Y aquellos que se arrepienten para vida son aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera. Romanos, capítulo 16, verso 17. Romanos, capítulo 16, verso 17. Dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, como le estoy diciendo, cuando uno lee la Escritura, no la lee así pensando que es como que usted se coloque en ese mismo lugar. No. Vea como que es una conversación entre el apóstol Pablo y los romanos. Y aquí ¿qué le está diciendo el apóstol? Todos aquellos que causen división y tropiezo en contra de la doctrina que el apóstol Pablo había predicado, debían estas personas ser apartadas. Eso es lo que nos está enseñando ese texto. Pero no, si, por ejemplo, yo fuera mormón y le digo, y usted se quiere ir, y le digo, no, ves, fíjense en esas personas que se quieren ir de mi iglesia, porque ellos dicen mi iglesia, como que ellos son los dueños de la iglesia. No. Si una persona tiene falsas doctrinas dentro de una iglesia y usted se aleja de esos lugares, eso no está queriendo decir ese texto. Está hablando de apartarse de lo que dice la Biblia. No de lo que dice el pensamiento humano. No de lo que dicen las doctrinas que el pastor antiguo decía. No. Si las doctrinas del pastor antiguo, o llámese quien se llame, no se someten a la palabra de Dios, deben ser rechazadas inmediatamente. Amén. Si aquí no estamos sirviendo a los que hoy en día se llaman apóstoles, o los que hoy en día se llaman predicadores, obispos, ancianos. Si aquellos no se someten a la palabra de Dios, deben ser rechazados, tengan el título que tengan, hagan los milagros que hagan. Por los milagros no creemos, creemos por la palabra de Dios. Esa es nuestra fe. Porque la fe viene por los milagros, no. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. Ahí está el centro de nuestra esperanza. Entonces, volviendo a esta segunda de Juan, era un mensaje muy claro para esta mujer. Ten cuidado. No sea que estés trabajando arduamente y todo eso sea un trabajo perdido porque estás ayudando al mismo diablo a propagar su falsa doctrina.
Mirad por vosotros mismos, verso 8, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Verso 9. Cualquiera que se extravía. Aquí no está diciendo no, que hay algunas personas que no. No. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Eso ya lo aprendimos en la primera de Juan. Una persona que no persevera en la palabra de Dios, no tiene a Dios, si es así de simple. Aquellas personas que no se someten a las normas de Dios, no tienen a Dios. Sea quien sea, cualquiera que se extravía. Y cuando hablamos de extraviarse, hablamos de perderse. Hay personas que se le ha enseñado, como corresponde la palabra de Dios siempre, lo que ha dicho la Escritura. No lo que yo me inventé o lo que yo creo, no. Lo que dice la Escritura. Y si las personas se extravían de lo que dice la Escritura, esas personas no tienen a Dios. Y como le dije anteriormente, no estoy hablando de doctrinas simples, no estoy hablando de opiniones de la Biblia. Estoy hablando de doctrinas tan fundamentales dentro del cristianismo. Y se lo he repetido antes, como lo es la deidad de Cristo, la deidad del Padre y del Espíritu Santo. Como lo es las doctrinas de la gracia, la salvación solo por gracia, la justificación solo por la fe. Estoy hablando de doctrinas tan importantes como la santificación. Si hay personas que erran en esto, van a errar en todo lo que crean. Si eso es lo importante, tener en claro cuáles son las doctrinas fundamentales. Y desde ahí nosotros no podemos transar. Por ejemplo, doctrinas fundamentales son las doctrinas relacionadas con la soteriología. Cuando estoy hablando de soteriología, estoy hablando de doctrinas de la salvación. Si una persona tiene errado las doctrinas de la salvación, es porque está todo malo, porque todo lo que cree está mal, ¿me entiendes? Porque la salvación es algo sumamente importante. Amén. Pero permítame decirle, si hay una diferencia de lo que es la escatología, de las cosas que van a venir en el futuro. No estoy diciendo que esas cosas no sean importantes, pero la salvación es lo más importante, ¿cierto? Sí. Después vienen los temas escatológicos. Los temas escatológicos, dentro de la iglesia siempre hay a veces discordia. Pero debemos procurar ir entendiendo lo más profundo por la Escritura. Pero si una persona erra en un tema escatológico, mientras no erra en un tema de la salvación, está todo bien. Porque las doctrinas de la salvación son sumamente importantes. Y obviamente, como le digo, todo lo que tiene que ver con Cristo, todo lo que tiene que ver con el Padre, todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Si una persona cree falsas cosas acerca del Espíritu Santo, ¿eso qué estaría queriendo decir? ¿Que está bien esa persona? No, son doctrinas fundamentales. Si yo creo que el Espíritu Santo es soplar a una persona y que se caiga de espalda, eso ya es estar errando en las doctrinas fundamentales. A eso se refiere este texto. Doctrinas fundamentales. Alguien que diga, no, Jesucristo era solamente un hombre. Alguien que diga, no, Jesucristo era un Dios chiquitito. Esas son doctrinas fundamentales. Por eso decimos un testigo de Jehová no es un cristiano. Porque ellos minimizan a Cristo. Minimizan la deidad de Cristo. Por eso es tan importante ir entendiendo todo este tipo de cosas. Y si usted se fija, tanto ataca la deidad de Cristo, tanto se ataca la deidad de Cristo, que hay tantas falsas doctrinas, que si se falla en eso, obviamente en toda su teología va a estar fallando. Es decir, teología estoy hablando desde su conocimiento acerca de las cosas de Dios. A eso me estoy refiriendo. Entonces dice, cualquiera que se extravía de las doctrinas fundamentales, y podemos decir entre paréntesis, y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿se fija? ¿En la doctrina de quién? De Cristo. No está diciendo la doctrina del hermano tanto, la doctrina de la persona tanto, no. Aquellos que no perseveran en la doctrina de Cristo. Entonces un cristiano, ¿qué es lo que debe hacer? Preocuparse que la doctrina que está creyendo sea la doctrina de Cristo. ¿Y a qué se quiere referir eso? No que usted diga, no, es que la doctrina de Cristo, yo tengo que saber de los labios de Cristo lo que dijo. No. La doctrina de Cristo está hablando de las cosas que concuerden con lo que dice la palabra del Señor. Cuando le estoy hablando, por ejemplo, y disculpe que me detenga en este minuto, si le estoy hablando de las doctrinas de la gracia, cada cosa que yo diga de las doctrinas de la gracia, ¿dónde debe estar fundamentada? En la palabra. Si yo hablo de la doctrina de la gracia y eso no está fundamentado en la palabra, debe ser rechazado. Por eso rechazamos abiertamente los 5 puntos del arminianismo que no están bajo la palabra del Señor. Y ese es otro tema, pero usted lo puede ir buscando. No está bajo la palabra del Señor, no es una doctrina de Cristo, porque no se somete a lo que la palabra del Señor dice.
los que enseñan la salvación por obras, no se somete a lo que la palabra dice. Entonces es muy importante ir entendiendo que hay doctrinas básicas del cristianismo, o como dice aquí, doctrina de Cristo, las cuales es tan fundamental que si alguien no la tiene, escúcheme bien, no tiene a Dios. Dios no está morando en las personas que no tienen un correcto entendimiento de las doctrinas básicas y fundamentales del cristianismo. Por eso me gusta mucho conversar con personas que dicen ser cristianas y empezamos a hablar con temas doctrinales. Porque es la única manera de saber si es un verdadero cristiano o no. Y hay personas también que son mucho más audaces y pueden conocer las cosas abiertamente, pueden conocer la doctrina de Cristo, pero no practican la doctrina de Cristo. Una cosa, como le dije, una cosa es tener un conocimiento intelectual y otra cosa es haber sido renovado como una nueva criatura en Cristo. Entonces, cualquiera, sea pastor, sea lo que sea, aunque lleve 50 años, 40 o lo que lleve, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Haga los milagros que haga, llene los estadios que llene, no tiene a Dios. No tiene a Dios. La doctrina no se acomoda a los tiempos ni a la cultura. Tenemos un Dios que es inmutable. Y como dice el libro de Hebreos, nuestro Señor es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Entonces la doctrina de Cristo no ha cambiado. No creemos en doctrinas diversas ni en doctrinas que ahora estén. Debemos creer en lo que la palabra del Señor dice. El que no se adhiere permanentemente a las doctrinas bíblicas no tienen a Dios. Siguen una religión vacía. No han nacido de nuevo. Hay una diferencia entre los que tienen a Dios y entre aquellos que no tienen a Dios morando en su vida. Hay una, si lo podemos decir, diferencias muy claras. La hemos visto abiertamente por muchos meses en la primera de Juan. Pero quisiéramos ir recordando un poco de esto. Primera de Timoteo capítulo 4. Primera de Timoteo capítulo 4. Versículo 1. Estos son los que no tienen a Dios. Y una persona que no tiene a Dios es una persona que aunque se haga llamar cristiana es capaz de cualquier cosa. Dice la Escritura así, 1 Timoteo 4.1. Pero el Espíritu, aquí está hablando el Espíritu Santo, dice claramente, o sea, de una manera que usted pueda entender, que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar, apostasía significa colocarse fuera de. Entonces aquí dice, algunos se colocarán fuera de la fe. ¿Y la fe en qué debe estar? Fundamentada en la palabra de Dios. Fundamentada en la palabra de Dios. Algunos se colocarán fuera de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces los que no tienen a Dios están dispuestos a cualquier cosa. ¿Por qué no podemos mostrar hospitalidad? No podemos juntarnos siquiera con una persona que tiene falsas doctrinas, que las doctrinas fundamentales están errados, porque ellos son susceptibles de escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrinas demoníacas. Y una doctrina de demonios no significa que andar esa persona con una capa roja y unos cachos. Decir que la salvación es por obras ya es una doctrina de demonio, porque la salvación es solo por el mérito de Cristo. Amén. Si yo quiero añadirle mérito a la salvación, eso me hace ser una doctrina de demonio, porque los demonios pensarían de esa manera. No hay nadie más que pueda pensar de esa manera. Y así muchas doctrinas que estaríamos toda la noche viendo. Quien no permanece en las enseñanzas fundamentales de la palabra de Dios, no tiene a Dios morando en su vida. Por eso no podemos compartir con esas personas, por eso no le podemos decir ni siquiera bienvenido, y lo vamos a ver más adelante. Veamos lo que dice San Juan 15:6, por la misma boca de Jesucristo. San Juan 15:6. San Juan 15:6. Dice así la Escritura. El que en mí, San Juan 15:6, el que en mí no permanece,
será echado como pámpano, y se secará y lo recogerán, y lo echarán en el fuego, y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Entonces entendemos claramente que permanecer en Cristo es permanecer en su palabra, es permanecer en sus mandamientos. Por eso es importante, hermano, que rastree cuando usted está en algún lugar, en una congregación. Nótese que el Espíritu Santo ha estado desde que están los apóstoles. Eso quiere decir que el Espíritu Santo ha estado por más de 2000 años. Entonces, si una persona ahora crea una doctrina en el 1900, y esa doctrina es una doctrina relativamente nueva que no tiene su base en la historia, eso quiere decir que es algo inventado por los hombres. Es algo lógico. El Espíritu Santo ha manifestado su sabiduría a lo largo de toda la historia. Entonces, por eso es importante que cada uno de nosotros como cristianos tengamos una confesión de fe para ver qué es lo que creemos y estandarizar lo que creemos y poner por medio de la palabra del Señor, poner en tela de juicio lo que creemos. Y si eso se somete a la palabra, lo creo. Si no se somete a la palabra, lo rechazo. Aunque por muchos años lo haya seguido, lo rechazo. Porque la palabra del Señor es la única que nos puede dar la claridad por medio del Espíritu Santo. Amén. Lo que el Señor quiere que nosotros creamos. Los verdaderos cristianos permanecen en lo enseñado por las Escrituras. Porque los farsantes no pueden permanecer. Siempre están en doctrinas diversas y extrañas. Dice la Escritura en Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿De qué se caracterizaba la primera iglesia? Que perseveraban en la doctrina apostólica. Porque los apóstoles, ¿en quién tienen su fundamento? En la roca, la cual es Cristo. Amén. Entonces, nuestro fundamento siempre debe ser edificado sobre el fundamento apostólico. Y el fundamento apostólico no es de los apóstoles de ahora, el fundamento apostólico de los apóstoles de la antigüedad. Los que por medio del Espíritu Santo han traído este canon de 66 libros bíblicos. Es importantísimo que tengamos el discernimiento suficiente para distinguir si somos o no somos cristianos en primer lugar. Y luego que pasemos ese filtro de nosotros mismos, podamos ver si los demás lo son o no lo son. Y una vez que entendamos eso, debemos ir alejando a aquellas personas que no se someten a las doctrinas fundamentales de Cristo, porque no tienen a Dios y pueden terminar creyendo cualquier cosa. Pero aquellos que perseveran en las cosas dichas por el Señor, ellos sí tienen a Dios. Ellos sí tienen a Dios. Pero hay que tener cuidado. Mucha gente utiliza la palabra de Dios para engañar. Como le dije anteriormente, el pastor Soto utilizó un texto. Pero que utilicen textos eso no significa que esté hablando las palabras de Cristo. Los textos se someten a contextos. Sí. Los textos se someten a la gramática, se someten, si esto obviamente lo más importante que el Espíritu de Dios. Pero todas estas cosas deben ser leídas con contexto, con estudio diligente y responsable de las Escrituras. No puedo yo pescar un texto y empezar a decir cualquier cosa, no. Tengo que cerciorarme que lo que estoy diciendo está amparado por lo que la Escritura dice. Por eso usted siempre, aunque yo esté predicando, o aunque cualquier otra persona esté predicando, usted tiene que estar filtrando si lo que yo estoy diciendo se somete a la Escritura o no. Si no se somete a la Escritura, recháceme inmediatamente. Pero si se somete a lo que la Escritura dice, puede decir con total libertad amén. Verso 10. Porque el verso 9 decía, cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Quiénes tienen al Padre y al Hijo? Los que perseveran en la doctrina de Cristo. Y aquellos que perseveran en la doctrina de Cristo son aquellos, como le dije anteriormente, que se mantienen en las doctrinas fundamentales de la Escritura. Verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no trae estas ordenanzas, no trae este fundamento. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le estoy, una vez más se lo repito, no le estoy diciendo es que esta es la doctrina de la Iglesia Corona Baluarte de la Verdad, la iglesia que nació en el año 60, en el 1960, no le estoy diciendo la iglesia que era del pastor tanto, no.
aquellos que perseveran en la doctrina apostólica, a la doctrina, en otras palabras, bíblica. Cerciórese que donde usted se congrega estén predicando la doctrina bíblica. ¿Y cómo lo puede saber? Estudiando. Si usted no estudia nunca la Biblia, si no lee nunca la Biblia, nunca va a saber lo que la gente le está diciendo. Usted va a decirle amén a cualquier cosa. Aquí le está hablando a los que verdaderamente son cristianos y se han preocupado de estudiar diligentemente la Escritura. Si alguno viene a vosotros, si alguna persona se acerca a ustedes y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Es decir, no solo te estoy pidiendo que no lo recibas en la casa, te estoy pidiendo que ni siquiera lo saludes. Imagínese, y usted puede decir, oh hermano, no tiene amor. Obviamente esto se basa en un contexto histórico también, porque obviamente cuando usted le decía bienvenido a una persona, usted lo está invitando a que pase. Pero aquí el mandato del apóstol Juan a esta señora era: señora, si alguno viene a usted y no trae la doctrina apostólica, no trae lo que yo le estaba enseñando, no lo reciban en su casa, ni siquiera le digan bienvenido. Pero como diría aquellos que distorsionan la palabra del Señor, no, el Señor dice no juzgue, el Señor dice que hay que tener amor. Entonces, ¿podríamos decir que Juan no tenía amor? No, él sí tenía amor, porque el amor de Dios es basado en la verdad. Si la verdad y el amor no están unidos, dude de ese amor, dude de ese amor. Y usted lo puede ver en palabras tan simples. Una persona le puede decir te amo, pero si se lo dice de mentira, si se lo dice por decirlo, ¿puede confiar en ese amor? No. Usted tiene que amar a aquellos que con verdad lo demuestren. Pero si no, ¿qué confianza usted podría tener en esa persona? Y cuando hablamos de las cosas de Dios, estamos hablando de cosas aún más profundas y más sólidas. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni siquiera lo saluden, ni siquiera lo saluden. Es tanta la severidad que se les debe negar hasta el saludo hospitalario que les invitaba a recibirle a sus casas. Todos aquellos que con herejías, nuevamente, entre paréntesis, no estoy hablando de doctrinas, no estoy hablando de doctrinas, si lo podemos decir, secundarias, permítame decir eso. Hay doctrinas primordiales y esenciales y hay también doctrinas secundarias. En otro momento podemos profundizar más sobre eso. Dice, todos aquellos que con herejías que confunden al pueblo de Dios se acercan, nosotros debemos rechazarla inmediatamente. Si viene un testigo de Jehová a mi casa, ¿debe decirle, entre testigo de Jehová aquí a mi casa? No, usted ni siquiera le reciba en su casa. Usted ni siquiera le reciba en su casa. Porque los testigos de Jehová tienen otra doctrina. Si viene un mormón, halo, se coloca afuera, ni siquiera lo haga pasar a su casa. Porque la palabra del Señor lo dice claramente. Si no trae esta doctrina, no le digan bienvenido. Amén. Si viene un cura católico a decirme algo aquí a mi casa, no lo reciba. Y usted dice que no está teniendo amor. Yo no estoy diciendo que no lo reciba como persona, estoy diciendo que no lo reciba porque tiene su vida y tiene su creencia arraigada a la falsedad. Si una persona viene a predicar a Hare Krishna, si viene a predicar a algo de los musulmanes, usted no es el corazón de abuelita que viene a aceptar a cualquier persona. Usted no debe recibir a estas personas en su casa, porque sus falsas enseñanzas pervierten el evangelio de Cristo. Lo pervierten, lo ensucian. Primera de Timoteo, capítulo 1, voy a explicar esto con fundamento bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice así. Como te rogué que te quedases, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida. Aquí está diciendo, no presten atención a este tipo de gente. Y usted puede decir que cuando alguien no le presta atención a otra persona, puede decir, ¡ay, qué desubicado! Pero aquí, cuando alguien nos viene a decir falsas doctrinas, usted ni siquiera le presta atención a lo que está diciendo. No lo tome en cuenta. ¿Por qué? Pues el propósito de este mandamiento es el amor. Si usted hace eso, usted está amando, ¿qué cosa? Las cosas de Dios. Amén. Si nosotros estamos haciendo esto, no estamos prestando atención a estas cosas, nosotros estamos amando al Señor. Dice, de las cuales cosas, desviándose alguno, se apartaron a vana palabrería. Hay personas que no guardaron este amor unido a la verdad y al final se apartaron hablando cosas tan horrendas que ni repetir queremos. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay personas que llegaron a ser tan turbadas que se creían los maestros, pero en realidad están hablando cosas sin sentido. Están hablando puras cosas que no tienen relevancia, hermano. Y da tristeza porque yo le digo, en algún momento fui arrastrado por esto también. Por eso se lo digo con base también, porque lo he vivido. ¿Cuántas veces uno hablando de los símbolos satánicos, hablando de, perdone de que decirlo con sus letras, del pastor Bolaines que decía que el Señor venía el 2017, después dijo que no, después venía el 2018, después, ¿cuándo? Que empezaban a hablar de Israel y tantas cosas, hermano, que nos hacen salirnos del centro fundamental que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces así nosotros nos vamos dando cuenta de las cosas. Mira, y levantaron una iglesia satánica y empezamos a hablar puras cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Nada que ver. Y que ¿sabe lo que alimentan esas fábulas artificiosas? ¿Sabe lo que alimentan todas esas cosas? La curiosidad de la gente. Alimenta eso de el esoterismo de la gente, de querer ver algo para creer, dicen. No. Usted no necesita que den vuelta a una canción mundana al revés, y lo conversamos con mi esposa, que antes uno creía en todas esas cosas. No necesita usted dar vuelta a una canción de reggaetón al revés para decir que es una canción satánica. Oiga, si predican de puro sexo hablando así normalmente y usted tiene que rechazarlo, no necesita que le muestren la canción al revés para usted creerlo. Amén. ¿Se fija cómo alguien puede ir distorsionando la verdad y hablar fábula y hablar tantas cosas que no tienen nada que ver? Y dice, pretendiendo ellos ser doctores de la ley, ellos por enseñar esas cosas, oh, mira, el 666, mira, esta canción ya la coloco al revés, mira este símbolo, lo que significa. A veces uno por haber prestado atención a esas cosas no se está dando cuenta que es algo tan simple. Eso era del diablo. Sin que usted vea un símbolo satánico, eso es del diablo, ya uno ya lo sabe. No tiene para qué uno buscar más y qué es lo que quería hacer el demonio, no. Usted no tiene que estar interesado en lo que haga el demonio o no haga. Usted tiene que estar interesado en lo que la palabra del Señor dice. Amén. Usted tiene que estar interesado en lo que el Señor dice acerca del demonio, no lo que el demonio quiera decir acerca de él. Ese es uno de los peligros, y perdóneme que haga este paréntesis, pero ese es el gran peligro. Si nosotros nos dedicamos a estudiar al diablo, la Biblia satánica y todas esas cosas de demonología y todo ese tipo de cosas, ¿sabe lo que vamos a terminar haciendo? Escuchando lo que el diablo quiere decir acerca de él. Mientras lo que nosotros debiéramos decir es lo que Cristo dice acerca del diablo. Y eso está escrito aquí en la palabra. Eso es lo que a usted le debe bastar. Entonces la palabra del Señor dice, sin entender ni lo que habla ni lo afirma. Pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. Obviamente esto se habla en un contexto de que los judaizantes lo que querían es imponer la ley, imponer todas estas cosas, pero ellos utilizaban la ley de manera distorsionada. No la utilizaban como el Señor quiere que usted entienda la ley. ¿Para qué la ley? La ley de Dios nos enseña a correr a Cristo. Porque cuando vemos toda esa ley, decimos imposible que la haga. Y después vemos la ley con otros ojos. Si yo pongo por obra la palabra del Señor, muestro cuánto amo verdaderamente a mi Señor. Y no por obtener una salvación, sino por mostrar cuánto verdaderamente amo a mi Señor. Amo a aquel que me transformó. La palabra del Señor también, en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 14, nos enseña de manera más explícita qué debemos hacer con aquellas personas que predican falsas cosas. 2 de Timoteo
capítulo 4, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Este es el apóstol Pablo a Timoteo. El Señor le pague conforme a sus hechos. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo a Timoteo? Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Se había opuesto a las palabras de Dios, porque era Dios quien hablaba por boca del apóstol Pablo. Entonces se habían opuesto a las palabras de Dios. Y le dice, Timoteo, guárdate tú de él. La palabra guardar significa cuídate. Cuídate de esta persona, cuídate de esta persona. Ponte en guardia. Me gusta la palabra en griego. Ponte en guardia. Ponte en guardia porque en realidad esta persona va a querer persuadirte y va a querer distorsionar tu mensaje. Protégete de todos aquellos que quebranten la palabra de Dios. Cuídate de todos aquellos que distorsionen la palabra de Dios. Cuídate de todas estas personas. Luego, volviendo, ¿cierto?, a la segunda de Juan, dice verso 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus buenas obras, de sus malas obras, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Soy cómplice. Me convierto en un cómplice cuando, queriendo amar a la persona, amarla de manera mundana, en el sentido, no, si yo tengo que mostrarle amor a este tipo de personas. No, el mayor amor que usted le puede hacer es no dejar que entre a su casa, ni siquiera ayudarlo, porque si usted le da un poquitito, estas personas pueden turbarlo y distorsionarle su pensamiento acerca de las Escrituras. Con tan solo saludar hospitalariamente, le estaba diciendo el apóstol Juan a esta mujer, si tú solo saludas hospitalariamente a esta persona, se estás haciendo partícipe del gran daño que estas personas le hacen al cuerpo de Cristo. Porque aquellos que predican herejía están haciendo un gran daño a las cosas de Dios. Eso usted lo véalo por ese sentido. Le están haciendo un daño a las cosas del Señor. Están difamando a Cristo. Imagínense que el mormón llega a decir, aquellos que empiezan a estudiar más, los mormones, llega a decir que Jesucristo y el diablo eran hermanos, imagínense, que vivían en el planeta tanto. Entonces ahí donde uno va y se toma la cabeza y dice, ¿cómo esta gente? Ni siquiera tenemos que escuchar a esta gente, ni siquiera que se acerque a nuestra casa a esas personas. No le reciban, aunque estén diciendo algo todo el rato, no salga a decirles nada, porque no quiera usted ser partícipe de este tipo de personas. Cuídese de ser arrastrado por el error de los inicuos. Gálatas capítulo 2, verso 13. Gálatas capítulo 2, verso 13. Imagínense cómo es, a qué llega este punto. El apóstol Pablo, yendo a Jerusalén, fue con Bernabé. Entonces los judíos, y cuando estoy hablando de los judíos, estoy hablando de aquellas personas que seguían la religión. Porque los judíos que usted ve, usted no debe decir, hoy están adorando al Señor, ellos no están adorando al Señor. Un judío actualmente no está adorando al Señor, porque el que no cree en Jesucristo no puede adorar al Padre. Amén. No puede adorar al Padre. Pero es que ellos adoran a Jehová. No, si no adoran a Jesucristo no pueden adorar al Padre. Jesucristo lo dijo, nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. No hay acceso. Si no, ellos no creen en Jesucristo, aunque lean la Torá, aunque lean el Antiguo Testamento, ellos no son salvos. No lo son. Son una sinagoga de Satanás. Y aquí, viendo ese espíritu que ellos tenían, dice, verso 13 de Gálatas capítulo 2, y en su simulación participaban también los judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Y aún Pedro también estaba confabulado ahí, ¿cierto? Con los gentiles se comportaban de una manera, después con los judíos, no, si estos mira, no son como nosotros. Oye, pero en realidad aquí Pablo viene y lo reprende, ¿cierto? El apóstol Amén. Pedro. Y ahí uno se va dando cuenta cómo estas personas a veces son tan sinceras, tienen tan buena llegada, pero lo que hacen es distorsionar a las personas, es alejarlas del verdadero mensaje del Evangelio. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17 dice.
Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, pónganse en guardia, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Oh, si mira lo que están predicando, algo tan interesante. Pero, ¿qué contenido tiene? ¿Ese contenido tiene que ver con la salvación? ¿Tiene que ver con mi vida cristiana? ¿O tiene que ver con un moralismo? ¿O tiene que ver con una cierta reputación de sabiduría? ¿O tiene que ver con una cosa que quiere alimentar mi curiosidad? Si en la predicación algo quiere alimentar tu curiosidad, en realidad no, es tan lejos de lo que verdaderamente significa escuchar las palabras de Dios. Porque las palabras de Dios son de salvación para todo aquel que cree. Son poder de Dios. Entonces, tengamos cuidado de ser arrastrados por este error de los inicuos. Filipenses, capítulo 3, versículo 18, dice la Escritura: porque por ahí andan muchos de los cuales dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, dice el apóstol, que son enemigos de la cruz de Cristo. Él lloraba porque le daba pena cómo esta gente distorsionaba las Escrituras y a los hermanos débiles. Y estoy hablando de los que les cuesta leer la Biblia, de los que les cuesta orar, de los que les cuesta estudiar la palabra de Dios. Y no que les cueste porque no tengan entendimiento, sino que les cuesta porque la flojera muchas veces gana. Les cuesta porque muchas veces tienden a tener cosas más importantes. Entonces, si usted quiere seguir el Evangelio de esa manera, déjeme decirle que cualquier persona le puede contar un cuento bonito y alejarlo de la doctrina de Dios. Y eso, si usted es alguien salvo por Dios, no se va a perder, pero sí va a tener que sufrir las consecuencias de estar siguiendo a aquellos que no sirven a Cristo. Verso 12. Termina con un mensaje de despedida. El mensaje súper claro el mensaje del apóstol Juan a esta mujer. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta. En primer lugar, aquí Juan le está diciendo: tengo muchas cosas que yo les tengo que hablar de Cristo. Tengo muchas cosas que yo tengo que decirle a ustedes. Y este papel, cuando habla aquí de papel, está hablando de un pergamino. Esta segunda de Juan, esta epístola, tiene la particularidad de caer en un pergamino completito. No tuvieron que fragmentarse nada. En un pergamino completito caía esta epístola. Entonces el apóstol tiene esa necesidad. El apóstol Juan utilizó esta pequeña carta como una guía práctica a esta señora. Pero su deseo era ir pronto a verle y comunicarle de manera mucho más extensa las verdades esenciales de las Escrituras. Porque a veces se lo decimos, hermano, a veces nos falta tiempo para seguir predicando, nos falta tiempo para seguir anunciando lo que la palabra del Señor dice. Entonces el deseo es anunciar el mensaje de Cristo. Cuando alguien anuncia el mensaje de Cristo y cuando alguien recibe este mensaje de Cristo, es algo tan importante para el creyente. Porque no, usted dice, el hermano está predicando, pero yo también me estoy edificando, estoy tomando mi porción aquí, usted también está tomando su porción. Y si para usted es importante las cosas de Dios, va a atesorar esto. Lo va a atesorar porque la palabra de Dios es algo tan grande. Es algo tan grande, hermano, para nuestras vidas. Es algo esencial y como dice la Escritura, de la abundancia del corazón empieza a hablar la boca y aquí nos empezamos a gozar con la palabra. Por eso aquí dice, tengo muchas cosas que escribiros, pero no quiero hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Recuerden que la palabra gozo es una alegría muy grande. Amén. Entonces este gozo iba a ser cumplido, porque juntos iban a estar hablando del Señor y se iban a sentir tan bien. Juan hablando con esta señora, con sus hijos, se iban a sentir tan bien. Y me gustan esos momentos cuando tenemos para hablar de Cristo.
No solamente cuando hay una predicación, no solamente cuando hay un culto en el Señor, sino cuando podemos en la vida diaria conversar de las cosas del Señor. Y a veces es tan apasionante que van pasando las horas y las horas y uno se va dando cuenta que la hora que es. Y seguimos hablando de las cosas del Señor. Entonces, este gozo iba a ser cumplido, porque era un gozo, una alegría recíproca. No es como cuando uno a veces le está hablando a un compañero de pega que en realidad no quiere escuchar las cosas de Dios. Para ellos es un martirio seguir escuchando, pero para los verdaderos cristianos es como algo que usted dice algo y el otro hermano o la hermana responde y empezamos a hablar de Cristo ahí, y algo apasionante, algo que verdaderamente puedo sentir lo que Juan aquí está sintiendo de alguna manera, que él no ya a la hora de ir a visitarlo y hablar cara a cara estas cosas, para que esta familia con el apóstol Juan sintieran esa alegría más grande, que es la comunión. Dice, la común adoración por medio de las Escrituras. Hay gente que le llama adoración a cantar y a orar, pero la adoración más grande es cuando la palabra de Dios es predicada. La adoración más grande es cuando la palabra de Dios es predicada. Si una iglesia dice que estuvo tan bonita la reunión que no hubo palabra, eso no es una iglesia. De partida, si no hay palabra de Dios, es porque el Señor no está allí en realidad. Porque siempre nosotros nos deleitamos en las palabras del Señor. La primera de Juan 1.4 utiliza también estas palabras como lo vimos anteriormente. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Se acuerdan cuando estudiamos esta parte de la primera de Juan? Ustedes iban a estar tan alegres porque iban a recibir esta carta, iban a recibir esta palabra de Dios. Así los cristianos sienten alegría cuando reciben estas palabras tan hermosas como son las palabras del Señor. Y luego, terminando la carta, dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Sin desarrollar, si desarrollamos, la interpretación literal, gramatical de esta carta, estaríamos diciendo que aquí el apóstol se está despidiendo y con estos sobrinos de esta mujer le mandan este cariñoso saludo. Y como no puede faltar en una carta, el amén de Dios. Estas cosas, el Señor el amén en la palabra de Dios es como ese sello que autentifica. Aquí, estas son las palabras del Señor. Y una carta que en su sentido gramatical, como lo dijimos en el comienzo de esta enseñanza, en su sentido gramatical es una carta personal. Pero le doy gracias al Señor y le doy gloria al Señor porque ha permitido que esta carta personal la pueda leer usted y yo y gozarnos en el Señor por estas grandes enseñanzas que nuestro Dios Todopoderoso ha dejado en las Escrituras. Hasta aquí el estudio, verso a verso, de la segunda de Juan, y Dios mediante seguiremos estudiando la tercera de Juan. Amén. Vamos a orar al Señor. Dios Padre bendito, Salvador, te damos gracias, mi Señor, por permitirnos estudiar tu poderosa palabra. Por estudiar, Señor, esta carta que parece ser muchas veces tan ignorada, por ser tan pequeña, que muchas veces es leída solamente de una manera tan despreocupada como si no tuviera importancia. Pero esta pequeña carta tiene una relevancia tan grande, porque nos enseña la completa relación que existe entre el amor y la verdad. Y que siempre vamos a estar amando mientras amemos la verdad, por amor de tu precioso y bendito nombre. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todos los que andan desordenadamente. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todos aquellos que prediquen falsa doctrina. Ayúdanos, Señor, y apártanos de todos aquellos de los cuales decía el apóstol Pablo, de los cuales digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. Por amor de tu precioso nombre, límpianos, Señor, lávanos, para poder predicar tu palabra de manera sincera, para predicar tu palabra con verdad. Por amor de tu nombre, queremos gozarnos en la verdad. Queremos gozarnos de que los hijos de Dios anden en la verdad, practiquen esta palabra de Dios, porque no hay nada más alegría que podamos sentir o experimentar cuando nuestros hermanos ponen por obra la palabra de Dios. Cuando nuestras hermanas ponen por obra la palabra de Dios. Señor, aléjanos de toda
falsa enseñanza, de toda pudredumbre, de herejías que hoy en día tantos están viendo. Permítanos, Señor, confesar tu fe por medio de doctrinas sólidas, por medio de doctrinas, Señor, fundamentadas en apóstoles y profetas, pero no los que hay hoy en día, sino los que tú has levantado por medio de las Escrituras, estos 12 apóstoles del Cordero. Señor, por amor de tu precioso nombre, vaya abriendo nuestro entendimiento, te lo suplico. Y dice la Escritura, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale al Señor. Sabemos que tú nos negarás, Señor, la sabiduría, que es aplicar lo que hemos recibido de conocimiento en nuestro diario vivir. Te suplico que la gracia, la paz y la misericordia de Cristo sean todos vosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Que el Señor, nuestro Salvador, les bendiga. Amén.